El anciano miraba todos los días la misma grieta en la pared de su casa. Había aparecido hacía meses, después de una tormenta fuerte, y aunque varios vecinos le habían dicho que no parecía peligrosa, él no podía dejar de verla. Cada mañana se acercaba, la tocaba con la mano y pensaba en todo lo que podía pasar. Imaginaba que un día la pared se derrumbaría, que perdería su casa, que todo aquello que había construido durante años desaparecería de repente. Con el tiempo, dejó de disfrutar muchas cosas. Ya no se sentaba en el patio al atardecer. Ya no invitaba amigos. Ya no miraba el jardín que tanto había cuidado. Un día llegó un albañil para revisar la pared. Después de observarla unos minutos, tomó una herramienta, quitó un poco de material alrededor de la grieta y dijo algo que el anciano no esperaba escuchar. Libro de Isaías. En tiempos de Ahaz, hijo de Jotam, hijo de Osías, rey de Judá, Resín, rey de Aram, y Pekaj, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para atacarla, pero no la pudieron expugnar. Cuando se informó a la casa de David, Aram está acampado en Efraín, se estremeció su corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen por el viento los árboles del bosque. El Señor dijo a Isaías, ve al encuentro de Ahaz, tú y tu hijo Sear-Yasub, al extremo del canal del estanque superior, sobre la senda del campo del tintorero. Tú le dirás, mantente alerta y no pierdas la calma, no temas, y que tu corazón no se intimide ante esos dos cabos de tizones humeantes, ante el furor de Resín de Aram y del hijo de Remalías. Porque Aram, Efraín y el hijo de Remalías se han confabulado contra ti, diciendo, subamos contra Judá, hagamos cundir el pánico, sometámosla y pongamos allí como rey al hijo de Tabel. Pero así habla el Señor, eso no se realizará, eso no sucederá. Porque la cabeza de Aram es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, la cabeza de Efraín es Samaría, y la cabeza de Samaría, el hijo de Remalías. Dentro de 65 años, Efraín será destrozado, y no será más un pueblo. Si ustedes no creen, no subsistirán. Salmo 48. El Señor es grande y digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios. Su santa montaña, la altura más hermosa, es la alegría de toda la tierra. El Señor se manifestó como un baluarte en medio de sus palacios. Porque los reyes se aliaron y avanzaron unidos contra ella, pero apenas la vieron quedaron pasmados y huyeron despavoridos. Allí se apoderó de ellos el terror y dolores como los del parto, como cuando el viento del desierto destroza las naves de Tarsis. Evangelio según San Mateo. Jesús comenzó a recriminar a aquellas ciudades donde había realizado más milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose cilicio y cubriéndose con ceniza. Yo les aseguro que, en el día del juicio, Tiro y Sidón serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. ¿Y tú, Cafarnaún, acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. Porque si los milagros realizados en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad aún existiría. Yo les aseguro que, en el día del juicio, la tierra de Sodoma será tratada menos rigurosamente que tú. Palabra del Señor. El anciano de la historia no sufría solamente por una grieta en una pared. Sufría por todo aquello que su miedo había construido alrededor de esa grieta. La grieta era pequeña. Pero dentro de su corazón había crecido hasta convertirse en una amenaza enorme. Algo parecido le ocurrió al rey Ahaz. Cuando llegaron las noticias de que sus enemigos estaban acampando cerca de Jerusalén, la Escritura dice que su corazón y el corazón de su pueblo se estremecieron como se estremecen por el viento los árboles del bosque. No era solamente un ejército acercándose. Era el miedo entrando en ellos. Porque muchas veces lo que más nos paraliza no es aquello que sucede, sino aquello que imaginamos que puede suceder. Ahaz veía enemigos por todas partes. Veía alianzas, amenazas y posibilidades de derrota. Pero en medio de ese temor aparece Isaías con una palabra que parece sencilla, pero que es profundamente difícil de vivir: mantente alerta y no pierdas la calma, no temas. Dios no le dice que no existen problemas. No le promete una vida sin dificultades. Le pide algo más profundo, que no permita que el miedo ocupe el lugar que solamente le corresponde a la confianza. Y ahí encontramos también la dureza de las palabras de Jesús en el Evangelio. Cuando Jesús recrimina a Corosaín, Betsaida y Cafarnaún, no lo hace porque hayan visto poco. Al contrario.
Habían visto milagros. Habían escuchado sus palabras. Habían tenido delante de sus ojos señales de la presencia de Dios. El problema no era la falta de oportunidades. El problema era que habían visto, pero no habían dejado que aquello transformara su corazón. Porque también nosotros podemos acostumbrarnos incluso a las cosas más grandes. Podemos escuchar una palabra que nos interpela y seguir igual. Podemos recibir una señal y continuar caminando como si nada hubiera ocurrido. Podemos pedirle a Dios una respuesta y, cuando llega, no reconocerla porque esperábamos algo diferente. El pecado más profundo que Jesús denuncia no es simplemente equivocarse. Es permanecer cerrados después de haber sido llamados a cambiar. Es mirar la luz y elegir seguir viviendo en la oscuridad. San Gregorio Magno compara el pecado con una herida que necesita un médico. Una persona herida no se cura escondiendo la herida. Necesita reconocerla, mostrarla, permitir que alguien la toque. Pero muchas veces hacemos lo contrario, cubrimos nuestras heridas, defendemos nuestras decisiones, justificamos nuestras actitudes. Preferimos convivir con una grieta en el alma antes que permitir que Dios entre y repare aquello que necesita ser sanado. Quizás la pregunta no sea si Dios sigue hablando, quizás la pregunta sea si todavía somos capaces de escuchar. Porque a veces esperamos grandes señales, grandes milagros, una intervención extraordinaria de Dios. Y mientras esperamos algo espectacular, dejamos pasar esas pequeñas llamadas que aparecen todos los días, una palabra que nos incomoda, una persona que nos necesita, una oportunidad para pedir perdón, un momento de silencio donde Dios vuelve a tocar la puerta. La historia del anciano terminó cuando descubrió que aquella grieta no era el comienzo del derrumbe que había imaginado. Era una señal de que algo necesitaba ser reparado. Tal vez muchas de las grietas que hoy nos preocupan no vienen a destruirnos. Tal vez vienen a mostrarnos un lugar donde Dios quiere comenzar una obra nueva. ¿Qué grieta de tu vida estás intentando esconder por miedo, en lugar de permitir que Dios la transforme? Señor, muchas veces dejo que mis miedos sean más grandes que tu presencia. Ayúdame a reconocer aquellas heridas que intento ocultar, aquellas señales que no quiero escuchar y aquellos cambios que todavía postergó. Que no me acostumbre a tu amor ni deje pasar las oportunidades que pones delante mío. Abrí mi corazón para confiar en vos y dejarme transformar. Amén.